Jesús fundó una sola iglesia, cuando le dijo a Pedro: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. ¿Pero por qué hay tantas iglesias? Vamos a reflexionar aquellas palabras del sacerdote tan conocido por muchos, Flaviano Amatuli, que él, en su libro La Iglesia y las sectas, nos ha dejado una preciosa reflexión. Jesús fundó una sola iglesia. La iglesia que fundó Jesús durará hasta el fin del mundo. San Mateo nos dice que los poderes del infierno no podrán vencerla. Yo estoy con ustedes, dice nuestro Señor Jesucristo, todos los días hasta que termine este mundo. Mateo 28. Por eso la iglesia durará hasta el fin de los tiempos. Entre todas las iglesias actuales, ¿cuál es aquella única iglesia que fundó Jesús? Entre todas estas iglesias actuales que existen, la Iglesia Católica es aquella única que fundó Jesús. Esto lo sabemos por el hecho de que la Iglesia Católica es la única iglesia antigua. Esta iglesia llega hasta Jesús mismo, porque Él es el fundador, mientras que todas las demás iglesias o sectas salieron de la Iglesia Católica y tienen a hombres como fundadores. Es decir, personas que se rebelaron contra el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y han hecho una iglesia aparte. Los documentos históricos nos dicen que la Iglesia Católica llega hasta Jesús. Por ejemplo, tenemos la lista de todos los papas desde San Pedro hasta el Papa actual. Pero ¿es cierto que Jesús dio permiso a ciertas personas para que fundaran otra iglesia, aparte de la que Él fundó? En realidad esto no es cierto. Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia y no dio a nadie permiso para fundar otras iglesias. Pero sin embargo, en la Biblia sí vemos que aquellos que se salen de la Iglesia Católica fundada por Cristo y que se dedican a enseñar otras doctrinas, la Biblia los llama anticristos, es decir, enemigos de Cristo, perturbadores, y por lo tanto quedan malditos. Esto lo podemos leer en la primera de Juan, cuando nos dice, Jesús mismo lo dice: hijitos míos, es la última hora, y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. También la carta a los Gálatas nos dice: pero aunque viniéramos nosotros, o viniera del cielo algún ángel para anunciarles el evangelio de otra manera, que lo hemos anunciado, sea maldito. Esto es así porque Jesús quiere que haya unidad. Jesús no quiere la división, sino que haya unidad entre sus discípulos. Por eso Jesús oró diciendo: que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Pero ¿desde cuándo empezaron las divisiones entre los discípulos de Cristo? Pues claramente estas divisiones empezaron tristemente desde un principio. Me refiero a que cada uno va proclamando: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Pero acaso está dividido Cristo? Primera de Corintios. La causa de estas divisiones es el pecado. Para ellos la religión es puro negocio, nos dice en Timoteo, y la raíz de todos los males es el amor al dinero.
Por eso todos los católicos debemos rechazar y no dejarse contaminar por los errores de aquellas iglesias que han sido fundadas aparte de la Iglesia Católica. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas o doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada al fuego con la señal de su dueño. Rechaza en cambio las leyendas sin fundamento que no tienen fundamento verdadero. Son cuentos de viejas. 1 de Timoteo. Estas advertencias son importantes para cada uno de nosotros. Rechazar aquellas leyendas sin fundamento. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles y pretenden ser maestros de la ley, cuando en realidad no entienden ni lo que dicen, ni las teorías de que parecen estar tan seguros. 1 de Timoteo. Esa gente hace progresar más que todo la impiedad y con sus palabras propagan más bien el error. Es como la gangrena. De la misma clase son también los que se meten por las casas engañando a mujeres infelices que están llenas de pecados y promovidos por toda clase de pasiones que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Si alguien fomenta sectas en la iglesia, le llamarán la atención una primera y una segunda vez, pero después se rompe con él, sabiendo que es un descarriado y culpable de que se condena a sí mismo. Esta es la gravedad de separarse de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es conveniente leer la Biblia, informarse correctamente con una persona santa. Y no se trata de tener un criterio amplio, leer revistas protestantes, escuchar sus cassettes o programas de radio hace mucho daño al corazón y al alma. No es conveniente leer ni escuchar propaganda protestante porque poco a poco nos van engañando y sobre todo si no tenemos una formación muy adecuada. Y generalmente los que se salen de la verdadera iglesia que fundó Jesús, que ingresan a sectas, lo hacen por ignorancia, no por maldad como muchas veces podemos pensar, pero para la mayoría existe la ignorancia culpable, es decir, no se forman y no se instruyen en la verdadera iglesia de Jesucristo y empiezan a leer y a informarse y a instruirse en una secta. Hay que tener cuidado con las enseñanzas de los protestantes. Según la enseñanza de Jesús, la verdadera iglesia, la que Él fundó, personalmente hay tanto santos como pecadores. Por eso no nos escandalicemos cuando vemos a un pecador dentro de la Iglesia Católica. De hecho, todos somos pecadores. Les propuso otro ejemplo. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando estaban durmiendo vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la maleza y entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: «Señor, ¿no sembró buena semilla en su campo? ¿De dónde viene pues esta maleza?». Respondió el patrón: «Esto es obra del enemigo». Y los obreros le preguntaron: «¿Quieres que la arranquemos?». «No», dijo el patrón, «no sea que al arrancar la maleza arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y en atados échenla al fuego. Después guarden el trigo en las bodegas». Por eso, según la parábola del trigo y la cizaña, esta separación entre los buenos y los malos se va a dar al final de los tiempos. Esta separación tan necesaria, pero en este mundo todos viven juntos.
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados y los arrojen al horno ardiente. Allí será el llanto, el rechinar de dientes. Al mismo tiempo los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Con estas pequeñas reflexiones llegamos a la conclusión de que Jesús no dijo a sus discípulos que fueran por el mundo y fundaran muchas iglesias, sino que Jesús fundó una sola iglesia y nada más, y por lo tanto en esta hay que vivir y morir, si se quiere obedecer a Jesús, si se quiere ser verdadero discípulo. Seguir en la iglesia no importa los pecados de los hombres. Seguir en la iglesia porque es la que fundó Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre.